Es importante conocer la compañía o las compañías en las que tú quieres trabajar y cómo se conectan, porque la empresa tiene que ser rentable para que todos podamos seguir trabajando. Yo creo que es un proceso muy personal en donde cada uno diga, yo quiero trabajar en una compañía que me brinde A, B y C. Las compañías tenemos es que buscar ese gana-gana de si estás insatisfecho con algo, bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar también la empresa. Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y en podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Patricia Torres. Ella es psicóloga y tiene un máster en negocios y una certificación en gestión de recursos humanos por la Pontificia Universidad Javeriana. Además, es certificada en coaching ontológico por la misma universidad, sede Cali. Tiene más de 15 años de experiencia liderando recursos humanos en diferentes compañías multinacionales como la Pontificia Universidad Javeriana, Ingredion Colombia, Mondelez International, Johnson Johnson, en diferentes áreas como adquisición del talento, gestión de cultura y cambio organizacional, planes de sucesión, entrenamiento, desarrollo y relaciones laborales, y actualmente labora en Sanofi, empresa biofarmacéutica líder en la atención sanitaria mundial como People and Culture Business Partner, COPAC, Colombia, región andina, Centroamérica y el Caribe. Ahora sí, ha llegado el momento, disfruten de esta tan entretenida y enriquecedora conversación que tuve con Pati Torres. Patricia, bienvenida a Cultura Empresarial, gracias por aceptar esta llamada. Gracias, Fabricio, a ti. Mil gracias por la invitación. Hoy, por suerte, te tomamos en casa. Hoy estás haciendo teletrabajo, ustedes hacen un híbrido. Ya vamos a hablar de eso a profundidad. Pero para empezar, yo quería quizás que me cuentes como algo mucho más personal. No sé si de pronto, antes que entremos ya hacia la parte como más profesional y tal, tú tienes una rutina diaria. ¿Cómo empieza tu día? ¿Cómo es un día cualquiera en la vida de Patty? Bueno, aunque no me creas, pero mi día empieza muy temprano. Hacia las 4 de la mañana, yo hago parte Mm. del club de las 4 de la mañana. Ah, o sea, tú te saltaste el club de las 5 de la mañana y te fuiste una hora antes a las 4 de la mañana. Dios mío, ok. ¿Por? Tal cual, tal cual. Me levanto muy temprano en la mañana, hacia las 4, 4 y cuarto aproximadamente. Lo Wow. primero que hago es hacer ejercicio, hago una hora de ejercicio y posterior a hacer ejercicio hago 45 minutos de meditación, como para, termino muy, muy agitada, entonces como para relajar un poco el cuerpo, estirar y demás, hago unos minutos ahí de meditación y ya empieza ahí sí la rutina un poco de mamá, porque ya mi hijo se despierta, entonces es en función de él, desayunamos juntos, nos arreglamos, lo llevo a su colegio y ya cuando lo dejo en el colegio, ya llego aquí a la casa a ponerme lista para trabajar. Esa es un poco la mañana y ya, digamos, el resto del día paso pues en reuniones generalmente pues desde casa. También voy a la oficina, las oficinas de Sanofi son en Bogotá, entonces hay semanas en que estoy en Bogotá o Oh, hay ok. días en que estoy en Bogotá. Y cuando estoy aquí en Cali, entonces estoy en mi biblioteca, que es este espacio que tú ves acá atrás. Y bueno, aquí paso el resto del día trabajando. Obviamente hago mis pausas para tomar un break, hago mi pausa para almorzar y ya voy hasta la tarde, hasta que vuelvo a cerrar modo empresa y vuelvo al modo mamá de recoger a mi hijo en sus actividades diarias y demás. Vale, vale. Naturalmente, el hecho de que despiertes temprano, yo de hecho, hasta el año pasado, este año se me dio un poco de las manos, también tenía esa rutina, me levantaba entre 4 y 4 y 15 porque salía a rodar, hacía bici. Em, pero tú lo que haces es hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio sigo? Solo para cerrar eso. Mira, yo tengo hago varias cosas. Aquí en mi casa yo tengo elíptica, tengo Ok. caminadora, también sigo una persona en YouTube, entonces a veces si está Ya. muy frío, pues Cali generalmente es caliente, pero a esa hora es bastante Sí, frío, entonces si me da de pronto pereza porque tengo como en el patio de mi casa es que tengo la caminadora y la elíptica, entonces ya, a veces hago vale. caminadora, a veces hago elíptica o a veces
Sigo unas clases en YouTube, tipo aeróbicos, Ujú. también tengo pesitas, entonces Ok, tengo pesas como de diferentes tamaños, entonces súper. hago brazo, pierna, bueno, digamos que es variada. Hago cardio y algo también de tonificación. Vale. Y ahora, entonces, teniendo en claro el tipo de deporte que haces, lo que quiero hacer es como centrarnos unos minutos para hablar sobre la fuerza de la meditación. Mm. ¿Hace cuánto practicas meditación? ¿Qué tipo de meditación haces? Mira, la meditación la hago hace aproximadamente, así súper juiciosa como estoy ahora, hace unos 2 años y medio, 3 años. Ok. Em, la hago guiada, de hecho, porque a esa hora y también con toda transparencia y también sé que hay muchas personas que me dicen, ¿cómo haces para meditar si yo me quedo dormida? No. Yo lo que tengo que hacer es, y tan temprano, la hago guiada. Entonces tengo varias audios de meditación que me gustan. Por ejemplo, hay un médico español que me gusta muchísimo y que sigo en redes que se llama Mario Alonso Puig. Él tiene Mm, muchas meditaciones, entonces tengo varias de él. Tengo algunas que me han compartido amigas o conocidas, también tengo una app de meditación, entonces tampoco es que tenga una sola, sino que así como el ejercicio es variado, la mm, meditación también es variada y dependiendo también cómo esté de ánimo. Hay momentos en que, por ejemplo, puedo estar cansada, entonces no hago cardio, sino que hago más bien tonificación porque el cardio me cansa más. O asimismo con la meditación, dependiendo como de qué quiera trabajar o porque estoy estresada y demás, entonces busco como la meditación que quiero hacer ese día. y hay alguna, o sea, ya me explicas que son diferentes, pero ¿hay algún mantra que tengas en específico que te guste siempre, al que te guste siempre recurrir? Como mantra, no tengo alguno, ¿sabes? Y sé que muchas personas que a veces meditan me dicen, mi mantra es este, mi mantra es yo no tengo un mantra como tal. La Sí, meditación la utilizo y estas meditaciones guiadas las utilizo más como para ese espacio de encuentro conmigo. Si tú claro. ves en el resto del día, tú ves que mi vida es un poco agitada y yo siempre he dicho, si no hago ejercicio o medito esas 2 horas, digo entre 4 y 6 es como el momento para mí. Ya no lo voy a encontrar en el resto del día, porque ya o por reuniones o por cosas de la casa no logro hacerlas. Entonces ese es como el momento para mí y la meditación es ese espacio para estar en calma conmigo misma, para soltar muchas cargas, incluso para buscar soluciones a veces a situaciones, tanto el ejercicio como la meditación hacen un bienestar en tu cerebro que automáticamente te Mm. ayuda a tomar decisiones que de pronto no veías la solución y después de una buena meditación digo, bueno, y si me voy por este camino, como que soy mucho más lúcida Sí, mentalmente. sí. Bueno, 45 minutos para un mortal como yo, como muchos de nosotros, es mucho. Yo suelo meditar habitualmente, cuando hacemos interdiario, entre 10 y 15 minutos con meditaciones guiadas también. Yo sigo mucho a Mar del Cerro, que es Ya, una mexicana a quien sigo fervientemente hace mucho tiempo. Pero yo tengo una escena, de hecho, yo la entrevisté a ella y le conté esta escena, así que te la voy a contar a ti y más personas se van a enterar ahora, un poco de vergüenza por esto, que hubo un momento en que me llevé a hacer una meditación de 45 minutos con un mantra muy específico y que además tiene una particularidad la meditación porque no era con ojos cerrados, sino era con ojos abiertos y tratando ya, de que con la mirada te mires la punta de la nariz todo el rato. Y si por alguna razón te cansabas, podías descansar unos segundos, pero volver a la nariz, mirarte y seguir con el mismo mantra y me ocurrió, Pati, algo impresionante. O sea, más o menos en el minuto 30 empecé a llorar, pero desconsoladamente, no podía parar. Yo estaba pasmado porque decía, no encuentro por qué estoy llorando, porque no había ni sentido, no me había puesto a pensar en algo en particular. Simplemente como que se abrió algo y empecé a llorar, ¿no? ¿A ti te ha pasado alguna vez algo así o qué es lo más interesante que te ha dejado la meditación? sí, creo que me ha pasado no solo una vez, varias veces.
que me descargo y como que estoy tan relajada. No lloro, digamos, descontrolada, pero sí se me salen lágrimas. También mis meditaciones son de mucho agradecimiento Mm, y aprovecho ese espacio para conectarme con la vida y agradecer. Entonces, en esos momentos a veces se me salen las lágrimas como también de claro. satisfacción por lo que tengo, por lo que he sido, por lo que he logrado. Entonces, sí me ha pasado. Y también muchas cosas que me pasan es que veo las cosas diferentes. Esto me pasa el 95% de las veces que medito y es que si me levanto pensando en algo que tengo que resolver durante el día o algo que me está, digamos, angustiando o Mm, estresando, después del ejercicio que estiro y empiezo mi proceso de meditación, como que lo veo más ligero. No lo mm, veo tan mm, grave como lo veía hacía una hora antes. Entonces creo que la meditación te ayuda en ese proceso mental de realmente darle a las cosas su lugar. A veces agrandamos mucho los problemas o les mm. damos una fuerza o les damos una magnitud que realmente no la tienen. Entonces, eso también me ayuda mucho en la meditación, como darle las cosas a su lugar, ver que sí hay posibilidades de resolverlo y como te decía ahorita, encontrar nuevas formas. A veces uno está enfocado, es, si no es así, esto no tiene solución. Y cuando entras en esa tranquilidad mental, ves que eso no era lo único posible, que tienes opción B, que tienes incluso hasta a veces opción C o D. Entonces, eso te da, como que te descarga, te da esa tranquilidad de, bueno, entonces si no funciona por aquí, tengo esta otra o estas otras opciones. Eso me ayuda bastante. ¿Y has intentado meter en tu club de meditación a más personas y no te ha funcionado? A mí personalmente, por ejemplo, a una persona muy especial alguna vez nos regalé una meditación guiada frente al mar en la costa de Lima y tal. Y yo lo disfruté muchísimo, 30 minutos de locura, para mí fueron un viaje hermoso y cuando volteé, ella estaba literalmente dormida, ¿no? Ah, pero totalmente dormida. No, yo al principio me dormía, o sea, de verdad que meditar no es fácil, o sea, no es un proceso sencillo y yo muchas veces me dormía, muchísimas veces y empecé a encontrar como mi horario perfecto, o sea, también en algún momento tuve un coach y le decía, mira, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero meditar, yo quiero también espacio para mí y no encuentro ese momento. Y en preguntas y analizando también mi jornada, encontramos que el mejor momento para mí, y a mí siempre me ha gustado madrugar, o sea, realmente yo no me duele, sí me duele acostarme tarde, soy Ok. de acostarme tempranísimo, pero yo no tengo problema en levantarme muy temprano. Entonces, al principio me dormía, literal, y pasa, y es muy normal. Pero yo creo que a medida que vas ejercitando, y esto es un proceso, el proceso de meditar, de coger la disciplina, porque al final es disciplina, y no creas, la gente de pronto pensará que, uy, sí, me levanto feliz a las 4 de la mañana, no, a mí me da pereza. Y hay días en que digo, uy, no me quiero levantar. Pero es ahí donde entra la disciplina de decir, no, así esté con pereza, así esté cansada, hay que hacerlo. Claro. Entonces, es más ese poder de la disciplina y del entrenamiento. Meditar Ujú. no es sencillo. Yo todavía me considero que estoy en pañales y de hecho la hago guiada. Hay Sí, personas que sí tienen un nivel mucho más alto que no necesitan meditación guiada, sino que ellas mismas se, sí. se, se hacen todo el proceso. Yo no llego allí todavía. Ahora, Patricia, ¿encuentras algo de sentido? Porque tú nos contabas que hace 2 años como ya practicas meditación, pero realmente tú eres psicóloga, ¿no? Y Ujú. además eres coach certificada. ¿Encuentras algo de sentido en este triángulo que se ha armado en tu vida? ¿El camino se ha dado solo? ¿Tú lo has ido buscando? ¿Cómo ha ocurrido esto? Total, claro que sí. Yo creo que un poquito de los dos, pero más lo he ido buscando. Em, Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchas empresas, he pasado por diferentes organizaciones y al final me he dado cuenta que obviamente cada empresa tiene su cultura y demás, pero al final el mundo corporativo es muy parecido. O sea, Mm, los objetivos, a lo que quiere llegar cada compañía es muy similar y yo siempre dije, quiero trabajar, o sea, no quiero ser de casa 100%, sino que quiero manejar casa y hogar. Y eso no es sencillo muchas veces. Y sí llegó un momento en que tenía muchos niveles de estrés
en el mundo corporativo y eso lo estaba trayendo a la casa. Entonces, así como yo soy coach, me gusta tener mis coach. Yo creo que el primero que se tiene que ayudar es uno y así como soy psicóloga, también tengo psicólogas que en algún momento me han ayudado a mí. Ujú. Entonces, he recurrido a esas ayudas y ha sido caminos que he tenido. En su momento tuve un coach, en su momento tuve psicóloga, me gusta leer mucho, entonces he leído varios libros de ayuda espiritual, de ayuda mental. Una de las cosas que a mí como psicóloga más me apasiona son las neurociencias, entonces me encanta el estudio del cerebro y yo creo que el último año, año y medio, he estado muy enfocada en estudiar más a fondo el cerebro, que es algo infinito, que nunca se termina. Entonces, sí ha sido algo que yo he ido buscando y que al mismo tiempo también la vida como que me ha puesto con las personas correctas, me ha invitado a conocer gente nueva que está como en la misma línea mía. Entonces también el compartir tus intereses, tus inquietudes con personas con gustos similares a ti es bastante interesante. Entonces, si bien la vida sí me ha traído cosas, creo que también las he buscado. Ha sido un mix de ambos. Me llama mucho la atención eso porque, sobre todo en el ámbito en el que trabajas, creo mucho yo en la fuerza de la presencia de ustedes como psicólogos dentro del área de recursos humanos, porque la mirada y el acercamiento que ustedes tienen por su misma formación en humanidades es totalmente distinta a la que tienen pues los administradores, los ingenieros que vienen, aunque por más muy buena intención que tengan, ¿no? Que sean muy humanos, etcétera, creo que la visión que ustedes tienen y el acercamiento que ustedes tienen o el entendimiento de la vida y de las personas dentro del mundo corporativo, que es ya también como un microuniverso, ¿no? Es diferente el que ustedes les pueden dar. Ahora sí, yo quiero llevarte hacia atrás, hacia el inicio, si quieres, naturalmente. Yo sé que ha habido antes algo de Ingredion, pero más bien sí, cuéntame qué ha habido antes de este momento en que ya es como formalmente aparece como en tu vida profesional Ingredion Colombia, pero ¿qué ha habido antes? Antes digamos que Ingredient fue de las primeras experiencias laborales que yo tuve aquí Sí, en Cali. Creo que fue como la primera. Bueno, no mentiras, fue la Javeriana. Antes, pues estudiaba psicología vale. aquí en Cali. Después me fui a vivir a Bogotá un tiempo. Pero tu intención eh, siempre fue o sea, a nivel corporativo o alguna vez hiciste clínica. Hice clínica y Ok. ese no era mi interés. No, Yo no me era tu veía, interés hacer clínico. no, no, corporativo. Ok, esto está hermoso entonces. Ok, ¿cómo ocurre esto? Porque tú querías hacer clínica entonces. Sí, de hecho Ok, sí. ¿cómo De ocurrió? hecho, cuando estudié psicología, el enfoque que yo escogí fue neuropsicología. Mi práctica fue en neuro. Yo hice mis prácticas en el Hospital Psiquiátrico de aquí de Cali y hice mis prácticas en el Hospital Universitario del Valle. Y mi enfoque fue 100% clínico y así era como yo me veía, como una Ya, neuropsicóloga. De hecho, mi ok. especialización la quería hacer en neuropsicología. Y terminé mi carrera y me fui a Bogotá. Tenía un hermano, o tengo un hermano viviendo allá en Bogotá, y me fui como a ver en qué me podía, o sea, obviamente Bogotá, la capital, entonces como que quise explorar a ver si me ponía a estudiar algo o empezaba a buscar trabajo. Entonces, pues recién egresada, yo me gradué de 21 años, o sea, me gradué muy, muy Muy joven. pequeñita, sí. Entonces me fui a vivir a Bogotá, mi hermano tenía como contactos en algunas universidades, decanos y demás, y empecé como a conversar con ellos y siempre mi foco era neuro. Y empecé a estudiar, me interesó mucho en la Javeriana la especialización en gerencia de talento humano. Y yo dije, bueno, no tiene nada que ver con lo que yo quería, pero me llamó la atención, me gustó el pensum y dije, voy a empezar acá. Y estando estudiando, conocí una amiga que vivía en Cartagena, estaba en Bogotá, pero era de Cartagena y estaba haciendo la especialización conmigo. Y ella trabajaba en una compañía como haciendo procesos de selección y me dijo, Ujú. necesitamos una psicóloga que nos ayude con los procesos de selección. Y ese fue mi primer trabajo en Bogotá y ahí empezó mi vida Fantástico. corporativa. Entonces, primer trabajo en Bogotá, 100% selección. Después, de hecho, me quería quedar en Bogotá, pero mi papá tuvo unos temas de salud,
Entonces mi mamá me dijo, regrésate para Cali, y estaba en ese proceso de regresarme para Cali cuando una amiga con la que estudié psicología estaba trabajando en la Universidad Javeriana, donde nosotras nos graduamos, y me dijeron, oye, están buscando una coordinadora de bienestar para la Javeriana. ¿Te interesa? Yo le dije, pues sí, porque justo me estoy devolviendo para Cali. Entonces, me interesa. Hice el proceso de selección y la Javeriana fue el primer, como digamos, ya la primera empresa grande en la que empecé a trabajar en Cali como coordinadora de bienestar. Ujú. Y ahí ya fue el resto de la hoja de vida. De la Javeriana pasé a Ingridion y ahí fue que empecé mi mundo corporativo. Pero mira que uno siempre vuelve a sus raíces porque desde hace un par de años es que vuelvo a quererme conectar con las neurociencias, leo muchos libros sobre el entrenamiento cerebral o el reseteo cerebral que podemos Claro. hacer. Entonces, todo el tema de la meditación, el ejercicio y todo lo que practico en mi vida lo hago también muy consciente, es cómo entreno mi cerebro a pensar de una manera diferente, porque nuestro cerebro es la base de todo. Entonces, mira, al final, tanto X años después, no voy a decir cuántos, pero X años después vuelvo a mis raíces de neuropsicología. Pero espero que esta conversación no te haga cambiar de parecer y salgas del mundo corporativo y te dediques al clínico y dejes todo. Piénsalo con calma, por favor. Siempre es una opción, siempre es una opción. Súper, súper. Oye, ¿se siente una diferencia? Yo también he trabajado alguna vez en una universidad tan grande como la Javeriana, aquí en Perú, y cuando pasé hacia el mundo corporativo sentí como un mundo total, un mood distinto y un mundo distinto. ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo fue? Además, eras absolutamente mucho más joven, o sea, digo, recién haber salido de la universidad en ese momento, no Sí. necesariamente hace tantos años. Sí, claro, es un mundo, es un ritmo totalmente diferente. Claro, la Javeriana había sido mi primera experiencia, pasar ahí sí a Ingridion, Ajá. que ya era una multinacional. ¿Qué es Eh, Ingridion para quienes no necesariamente lo sepan? Mira, Ingridion es una compañía de business to business. Ellos hacen ingredientes, ellos no tienen un producto final, sino que ellos producen ingredientes para diferentes empresas. Entonces, producen ingredientes para fabricar papel, ingredientes para fabricar bebidas, para fabricar dulces. De hecho, de Ingridion pasé a otra compañía que es Mondelez, e Ingridion era proveedor de Mondelez para hacer chiclets, para hacer Trident. Mm, Entonces, Ingridion produce ingredientes claro, para otras compañías que fabrican gran. o alimentos, o telas, papel, en fin. Ok, ¿y cuál fue el reto que enfrentaste cuando llegaste a Ingridion? Adaptarme a un mundo corporativo, adaptarme a una cultura totalmente diferente. Cada empresa tiene su magia, todas las empresas son hermosas en su cultura, cada cultura tiene su magia. La Javeriana es una cultura súper cercana, Sí. muy paternalista. Ya el mundo corporativo no es tan paternalista, sin decir que no cuiden las personas, por supuesto que sí, pero claro, es distinto, las exigencias son diferentes. eh, y de alguna manera, mira que yo quería ese cambio, yo quería sufrir un poquito, por decirlo así. Entonces sí quería como retarme a salir a un mundo corporativo diferente. Ujú. En Ingridion, específicamente, tú estabas viendo los temas de reclutamiento de la empresa. ¿De qué Sí. magnitud estamos hablando? ¿Qué era específicamente, qué era el objetivo que te habías puesto, que te habían puesto? Claro, en ese momento cuando yo llegué a Ingridion tenían todos los procesos de selección tercerizados, los Ok. manejaba como una psicóloga externa, una empresa externa, y el primer reto que me encontré era que justamente la compañía quería internalizar todos los procesos de selección, entonces llegué como a armar el cargo, porque el cargo como tal no existía porque era tercero. Entonces llegué como a formar ese cargo de selección, a formar indicadores, manejaba toda la compañía acá en Cali, entonces tenía población operaria porque había planta, tenía la población administrativa. Entonces ese fue como el primer reto al que me enfrenté, formar un área de cero.
formar indicadores, formar procesos. También en ese momento venían con un proyecto global regional para implementar todo el proceso de selección a través de una plataforma para irlo modernizando. Obvio, te estoy hablando muchos años atrás, Estamos- donde No exageres, güey, ¿no? Yo estoy tratando de hoy no, disimularlo. porque hoy en día los procesos de selección son totalmente Sí, claro, diferentes, claro. están mucho más apoyados por IA. Bueno, en fin, es otra historia. En esa época los procesos eran mucho más manuales, entonces participé como en ese gran proyecto de automatizar varios de los procesos de selección. Me encanta. Luego de esto, luego de estar en Ingredient, tú pasas a Mondelez, que de pronto, y estoy seguro lo estoy pronunciando súper mal. ¿Cómo se pronuncia? ¿Y de dónde son? No, mira, hay personas que dicen Mondelez, Mondeliz, incluso dentro de la compañía también, entonces no, no te preocupes, Mondelez o Mondeliz. Ellos son una compañía americana, ellos son los que fabrican las galletas Club Social, las galletas Oreo, Mm. Trident, los chocolates Milka. ¿Y cómo se dio esta llegada a Mondelez? Acá viene la pregunta que te hice fuera de micro. ¿Te jantearon o no te jantearon? Yo digo que lo mejor en el mundo es tener contactos y buenos Sí, por amigos. supuesto. Por supuesto. Mira, yo cuando estaba en Ingridion quedé en embarazo, Ok. estaba en mi licencia de maternidad cuando una amiga me llamó, que estaba en Mondeliz, me llamó y me dijo, mira, están buscando una business partner para la población de ventas. eh, la posición es esta, me interesó, participé del proceso y quedé. Me pareció una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de crecimiento. Yo, si tú ves, yo me he movido bastante entre compañías, siempre buscando eso, siempre buscando como retos diferentes, desarrollo. Me gusta salirme de la zona de confort. A veces nos quedamos como en una zona muy placentera y a mí me gusta salirme de esa zona. Cuando me siento ya muy tranquila, digo, es porque estoy como tan tranquila, venga, que algo hay que ponerle diferente a la vida. Entonces, así fue que pasé a Mondeliz. Ok. Y en Mondeliz, ¿cuál fue el reto al que te enfrentaste? ¿Cuál crees que fue el escenario en el que llegaste y cómo evolucionó a lo largo de los años en que estuviste allí? Porque estuviste, si no me equivoco, cerca de 4 años, ¿no? Sí, Mondeliz es una compañía que iba a un ritmo diferente también. Es una compañía de consumo masivo, entonces el consumo masivo va a un ritmo aceleradísimo. Eso también al principio para mí fue diferente y tenía que adaptarme. Mondeliz también empezó a manejar varios proyectos de reorganización y tuve la oportunidad de que en ese momento la persona que era mi jefe me confiara unos proyectos bien importantes. Uno específicamente era una reorganización del área comercial en diferentes países y yo tuve la oportunidad de apoyar ese proyecto y creo que eso ha sido de los grandes logros que pude tener en ese momento en esa compañía, porque esa fue ya como mi primera experiencia manejando otros países. Ok, Claro, mi foco siempre claro. había sido Cali, Colombia, y ahí fue como esa catapulta a ya enfrentarme a cómo manejar procesos de recursos humanos en Perú, Ujú. en En Centroamérica, Centroamérica, en sí. la parte andina. Entonces, eso me abrió un espectro y creo que también ese ha sido el apalancador para que yo haya tenido también el crecimiento laboral en estas otras compañías que he tenido, que ya tengo esa experiencia de manejar países distintos a Colombia. Pati, ahora, este viaje que tuviste en Mondeliz, o sea, o este tiempo que tuviste en Mondeliz, estos 4 años, fueron antes de la pandemia. Lo que pasa particularmente en la pandemia es que con esta transformación digital que todos vivimos, los procesos también de reclutamiento, cuando eran remotos, pues ahora ya habían, a partir de la pandemia, como hubieron como muchas más herramientas en las que apoyarse para poder agilizar los procesos de reclutamiento. Antes de la pandemia, ¿cómo eran? Porque si tú liderabas los procesos de reclutamiento estando en Colombia y tenías que monitorear el resto de países, ¿cómo se hacía? Mira, antes de pandemia, y hay algunas cosas digamos no han cambiado. Yo creo que Ok. las plataformas
especializadas en empleos funcionan muy bien. Te estoy hablando en mi época, por ejemplo, el empleo.com, creo que pues en Sí. Colombia fue muy conocido, también fue conocido en otras partes. Después llegó LinkedIn. LinkedIn también es una super plataforma de las cuales todas las compañías nos apalancamos. Ujú, Obviamente había mucho más, todo el filtro, toda la investigación como tal del perfil lo tenía que hacer uno. Ya lo que ha cambiado es que a través de las herramientas tecnológicas de la inteligencia artificial, hay muchos prefiltros que ya los puede hacer estas ayudas y te liberan mucho más tiempo a las personas que hacen como tal el reclutamiento para que ya se enfoquen en otros procesos de pronto más ujú, estratégicos o no demanden tanto tiempo en esa parte de buscar los perfiles, o sea, buscar el perfil en un mundo infinito de personas es súper, súper desgastante. Entonces, estas tecnologías ayudan a agilizar esos procesos y que ya los perfiles que a ti te lleguen ya tengan unos filtros básicos para tú enfocarte realmente en lo que se requiere. Y otra cosa también es que tú siempre tenías que hacer como una entrevista inicial para conocer si realmente el perfil hacía match con lo que la compañía estaba buscando. Hoy en día, a través también de inteligencia artificial o de propios videos que puede grabar el candidato y te llegan. Entonces ya hay muchas herramientas que te ayudan y te agilizan el proceso de selección. Antes, un proceso de selección para un cargo ejecutivo o gerencial o director te demoraba mucho más tiempo que ahora. ujú. Ahora los tiempos también se han recortado gracias a estas ayudas, sin duda. Luego estuviste en Mondelez, pasaste ya a Johnson Johnson y de hecho en Johnson Johnson lideraste la parte de la región andina, puede ser, ¿no? Si no me equivoco. O la región norte, ¿cómo le llaman ustedes? El clúster norte, ¿no? Sí, en su momento era así. No sé cómo esté ahora, en su momento era así. Pertenecía, más que liderar, pertenecía a ese clúster. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Cómo fue pasar a Johnson Johnson? Se siente realmente el cambio a nivel de cultura organizacional de una organización mucho más pesada como esa? Mira, la experiencia en Johnson fue fantástica, por eso te digo que si a mí me ponen a hablar de cada compañía, yo le echo flores a todas. Yo, la verdad, me he sentido, sí, yo me siento muy afortunada, ¿sabes? Y muy agradecida porque he trabajado en compañías hermosas, maravillosas. La experiencia en Johnson fue lindísima. Empecé manejando las áreas comerciales para Colombia, pero eso fue muy corto porque realmente después, como de un año aproximadamente, pasé a liderar por primera vez una planta. Ujú, Entonces, eso también para mí fue un apalancador grandísimo en términos de mi perfil, porque yo venía muy enfocada a áreas comerciales. En Mondeliz era 100% foco comercial, pues recursos humanos para comercial. Pasé a Johnson también a manejar áreas comerciales y pasar a manejar planta es otro mundo, es otra experiencia, requiere otras habilidades, otras competencias también maravillosas y es un aprendizaje grandísimo. Ahí fue la primera vez también que tuve la oportunidad de manejar sindicato. Entonces, eso también me aportó muchísimo profesionalmente para el siguiente paso en el que estoy hoy, que es Sanofi, eh, en mi vida laboral. Si pudieses como resumir, digo, solo para ya ir saliéndonos de Johnson Johnson, pero si pudieses resumir la cultura de Johnson Johnson, ¿cómo la podrías describir? Mucho cuidado para las personas. Hmm. ¿Y eso se siente al interior? O sea, como colaboradores lo sentimos, lo vibramos. Sí, sí, totalmente. Yo digo que esa compañía era de las que realmente aplicaban lo que predicaban, Hmm. totalmente. Qué cool, qué cool. Bien, nada, ahora sí, llegó el momento. Vamos a Sanofi que me tiene súper, súper emocionado que te contábamos fuera de micro que habíamos entrevistado a alguien que también había pasado por Sanofi y nos había dejado como la valla muy alta. Todos decíamos, oye, yo quiero trabajar en Sanofi. Cuéntanos, porfa, qué es Sanofi y por qué realmente dentro de Latinoamérica es tan importante lo que ustedes hacen.
Bueno, Sanofi también viene en varios procesos de transformación, es una biofarma em, multinacional, es una compañía hermosa también y tú, digamos, saber que trabajas en un lugar que constantemente está haciendo investigación para la ciencia, para la salud de las personas, Ujú. es algo que conecta, o por lo menos en mi caso, conecta mucho con mi propósito de vida. Es ese, ¿cuál es el propósito de la compañía y a qué se dedica la compañía? Y asimismo, cómo se conecta con tu propósito. Entonces, trabajar en una compañía que busca la salud, que busca las soluciones para distintas enfermedades, Mm. es algo maravilloso y que centra sus recursos en estas investigaciones, pues es algo bastante, bastante lindo y bastante gratificante para uno. Pati, has tocado un tema que a mí me gustaría realmente como explorar contigo y es sobre este proceso de alineación de los propósitos personales con los corporativos. Em, la realidad es que en el mundo, o sea, el universo dentro de las corporaciones es absolutamente heterogéneo, ¿no? No todos tenemos los mismos objetivos. De hecho, ni siquiera los beneficios pueden aplicarse de manera homogénea a los colaboradores, a los trabajadores, ¿no? Mucho menos los propósitos. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo es el proceso de poder alinear nuestros propósitos con los de la organización o encontrar una organización que tenga unos propósitos interesantes como los que yo tengo? ¿Cómo se puede cultivar esto? Mira, es importante conocer la compañía o las compañías en las que tú quieres trabajar y cómo se conectan. Hoy en día creo que la información está ahí Ya. disponible, las compañías hablan abiertamente de las culturas que tienen, de sus procesos. Entonces también yo creo que es un proceso muy personal en donde cada uno diga, yo quiero trabajar en una compañía que me brinde A, B y C, también dependiendo de cuáles son tus prioridades. Si tu prioridad es, no sé, balance de vida, si tu Claro, prioridad es crecimiento profesional, si tu prioridad es dinero, entonces me voy a la compañía que más pague. claro. Entonces, es muy dependiendo de cuáles son las prioridades tuyas como profesional y como persona en tu vida y que puedas hacer match con esas compañías. Te lo digo abiertamente, uno puede recibir ofertas donde le paguen mucho más, pero cuando preguntas, bueno, ¿y esa compañía qué tal es? ¿Cómo es su cultura? Y te empiezas a encontrar con una información que no hace match con lo tuyo, tú dices, no, pues yo prefiero seguir, no me voy a ir a ganar más donde tengo que sacrificar cosas que para mí no son negociables, por ejemplo. Entonces creo que depende mucho de cuál es tu propósito y de cuáles son tus prioridades. Si tu prioridad es ganar plata, no me importa si me toca dobletearme, si no puedo dormir, si voy a estar estresado, pues entonces vete para la compañía que más te pague. Mm. Entonces es muy alineado con tú que quieres como profesional y como persona y también para tu familia. Yo creo que también ya cuando tienes familia es muy importante tomar la decisión en conjunto y te lo digo, por ejemplo, también a mi esposo, cuando lo pueden llamar de otra empresa, yo le digo, pero tú aquí tienes A, B y C, que eso es súper importante para nosotros. Entonces, todo depende de cuáles son las prioridades de cada uno. Claro, claro que sí. Eso me parece súper, súper interesante la manera en que lo enfocas porque hay que hacerse esos cuestionamientos y hay que cuestionar sobre todo al lugar a donde queremos ir o a donde queremos apuntar. Y no pasa nada, o sea, no pasa nada si es que, también lo digo, ¿eh? No pasa nada si realmente lo que quieres es un beneficio meramente económico. O sea, si no vas y lo buscas y ya está, lo obtienes. Llegará un momento en el cual cambiarás de opinión y buscarás otros propósitos que tienes en ese momento para ti, ¿no? O a nivel ya, como tú explicas, a nivel familiar. Específicamente dentro de Sanofi, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es la unidad de negocio que tú lideras? Bueno, yo manejo el área de recursos humanos para las funciones corporativas, que Ujú, son todas las funciones administrativas de soporte al negocio para ujú, el área de COPAC. ujú, COPAC es lo que es todo Centroamérica y Andino. Entonces, ese es mi foco. Es un reto bastante interesante porque muchas de esas áreas reportan fuera o en Latinoamérica o fuera de Latinoamérica. Entonces, los equipos que yo tengo a mi cargo, sus managers están en Estados Unidos o están en Francia
o en otras partes de Europa. Entonces también es muy de conectar con diferentes culturas, con diferentes estilos de liderazgo, darles la visibilidad y aterrizarlos en cómo es el mundo aquí en Latinoamérica. Entonces es un reto bien, bien interesante. ¿Y cómo se hace? Porque sé que lo has hecho, has tenido contacto antes también y en Sanofi en algún momento también lo has hecho, el proceso de negociación, por ejemplo, con los sindicatos. Em, ¿Cómo se hace? O sea, no podemos ser felices a todas las personas. A veces los sindicatos también piden cosas que son a veces un poquito irracionales. Hay que llegar a un punto de equilibrio. ¿Cómo se genera esto? Mira, yo creo que, y en mi experiencia es partir de cuáles son las necesidades, o cuál, más que las necesidades, cuál es su pliego de petición y empezar ese proceso de negociación y de un poco de aterrizarlos. A veces a veces los sindicatos tienen algunas expectativas muy altas y realmente hay que aterrizarlos en las condiciones en las que está la empresa. La empresa es al final, si lo ponemos como en una familia, la empresa es tu papá y tú no Mm, puedes drenar a tu papá y pedirle y pedirle y pedirle y pedirle. Va a llegar un momento en que si tu papá no tiene de dónde, pues el perjudicado vas a ser claro. tú mismo, porque él es el que te está, el que te provee. Asimismo es en las compañías tenemos es que buscar ese gana-gana de si estás insatisfecho con algo, no te está gustando algo, quieres un poquito más del pastel, bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar también la empresa, porque la empresa tiene que ser rentable para que todos podamos seguir trabajando. En el momento en que las compañías dejen de ser rentables, pues qué trabajo vamos a tener. Sí, Entonces, claro. es un poco llevarlos a esa concientización de que la compañía no es tu enemigo, la compañía no es el malo, sino que es aquí nos necesitamos mutuamente. La compañía necesita a sus empleados y los necesita bien, contentos, enfocados, motivados, pero nosotros también necesitamos de la compañía y necesitamos que la compañía sea rentable. Si a la compañía le va bien, seguramente eso nos va a generar a nosotros estabilidad laboral. Si a la compañía le va mal, pues va a tener que empezar a tomar decisiones para ser rentables. Entonces, en esos procesos de negociación hay que buscar siempre el gana-gana, por supuesto, escuchar, Claro. escuchar y yo como psicóloga y en mi vida aplico más la escucha que el habla. Creo que esta es la primera vez que hablo tanto porque estoy en una entrevista, pero generalmente soy más de escuchar qué es lo que están necesitando, qué es lo que les está haciendo falta Claro. para empezar en ese proceso de negociación. Sí, ya te lo he preguntado por Johnson y Johnson, así que indudablemente tenía que hacerlo ahora. ¿Cómo podemos definir el concepto de lo que es la cultura organizacional dentro de Sanofi? La podría definir como una compañía que te ayuda a crecer enormemente. O sea, Sanofi es una compañía que te reta todo el tiempo, que te da autonomía, entonces creces profesionalmente, creces y te desarrollas muchísimo como persona y como profesional, Hmm. sin duda. ¿Cuál es el reto que te quita el sueño en los próximos meses? ¿Qué estás liderando ahora en Sanofi? Bueno, Sanofi viene de varios años de transformación y continúa en procesos de transformación justamente para eh, ser mucho más tecnológica, para tener las personas correctas, los perfiles correctos, para estar en los negocios y en los países correctos. Entonces, así como muchas otras compañías, porque no es la única, que se están transformando, Sanofi viene también en ese proceso de transformación y creo que lo más importante para una compañía es cómo las personas y también desde recursos humanos ayudamos a que esos procesos de transformación Hmm. sean exitosos. Entonces creo que ahí es un papel súper clave y súper importante desde recursos humanos ayudar y apalancar esos procesos de transformación. Entonces creo que eso es de los retos que me pueden quitar el sueño, es cómo hacer las cosas bien, no solamente para la compañía, sino también para los empleados. Hmm. Me parece súper interesante. Igual a ti quitarte el sueño es como algo, ¿no? Es algo improbable. Tú te levantas a las 4 a las 4 de la mañana. Entonces, pero escúchame, ya estamos acá terminando, así que por eso un poquito ya de relajo. Pero ¿ya qué hora te acuestas? Perdón que no lo pregunté esto.
No, pues 8:30 yo ya estoy con los ojos súper Imposible. abajo. Pero no es que me acueste a esa hora, a las 8:30 ya me empieza a dar sueño, pero generalmente me estoy acostando 9 de la noche, 9, 9 y O sea, no hay cuarto. ¿y cómo hacen en su aniversario, en las cenas románticas? No hay Ah, forma. no, pero es que, por ejemplo, un sábado no me voy a levantar a las 4 Ay, la okey, levantada a las okey. 4 de la mañana es de lunes a viernes. Vale, vale, vale. Los sábados me levanto igual temprano, igual los domingos también hago ejercicio, también hago mi Súper. rutina, pero ya 8, Ya, 7, 8, 9, no sé. Pero en semana, sí, a las 9 yo ya estoy necesitada de una almohada urgente. Obviamente el fin de semana sí es mucho sí, más más flexible y ahí relax, sí claro. las noches. Aunque el viernes estoy agotada. Vale, no, no, naturalmente, naturalmente con todo lo que tienes encima. Pati, ha sido un placer, ha sido un encanto conversar contigo. Yo solo quiero terminar con una última pregunta. Probablemente de acá a algunos años, em, Pablo se va a encontrar con esta entrevista y se va a sentir súper emocionado de ver a su mamá contar todo lo que nos has contado. Si pudieses a Pablo, que ahora tiene 11 años, dejarle un mensaje oculto aquí, ¿qué le dirías? Bueno, no, pues, ¿qué le diría? Que todo lo que la mamá hace es siempre pensando en él y en la familia. O sea, todos los esfuerzos, todo lo que quiero aprender, todo lo que busco para crecer, no solo profesionalmente, sino como personas buscando la mejor versión de mí Mm, para darle lo mejor de mí a él. Afortunadamente siento que he estado cumpliendo el propósito. Pablo es un niño súper amoroso y que siempre no pierde oportunidad para decirme que está orgulloso de mí, que me quiere, que me admira. Eso para mí, esas palabras de Pablo son la gasolina que me ayudan a seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo. Sí me he enfocado mucho en mi parte laboral y en mi crecimiento laboral, pero siempre ha estado priorizado mi familia, mi esposo y mi hijo, y yo siempre los he priorizado a ellos. He dejado de lado muchas oportunidades laborales por estar enfocada en la casa. O sea, si bien quiero mi desarrollo profesional, es importante ser para mí una mamá presente y ellos siempre han estado en mi prioridad. Entonces, le diría a Pablo que siempre ha sido mi prioridad desde que supe que estaba en embarazo y que así se lo he demostrado y se lo seguiré demostrando cada día de mi vida para que el día que yo no esté, él no tenga dudas de que él siempre fue la prioridad de su mamá. Pati, muchísimas gracias por este espacio de vulnerabilidad también. Gracias por habernos contado todo lo que nos has contado. Ha sido encantador tenerte aquí. Yo no sé si quieres agregar algo, que nos hemos quedado ya completamente satisfechos con toda la información que nos has dado. ¿Algo que quieras agregar? No, Fabri, de verdad, agradecerles mucho por el espacio, lo disfruté muchísimo y bueno, que nos veamos en una próxima oportunidad. Patricia Torres y Sanofi son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Un abrazote, Pati. Conversamos. Vale, vale, Chao, chao. chao. Así terminó mi conversación con Patricia. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.